Voy a activar el modo de grabación para que nos quede grabado. Por favor, cerramos los micrófonos de fondo. ¿Sí? Seguramente vamos a escuchar algunas interferencias durante la clase, pero pues hace parte de la normalidad de la situación en la que estamos. Todos estamos en nuestras casas y en nuestras casas no estamos solos, sino hay muchas más personas con nosotros y seguramente vamos a escuchar algunos ruidos. Entonces, lo importante para iniciar nuestra clase de hoy, algunas observaciones. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, activen el micrófono, hacen la pregunta, la respondemos. Si tenemos la respuesta, si no, la dejamos ahí pendiente como tal. Para los que no han llegado y ya les había hecho un comentario, la clase anterior, pues yo no la subí porque realmente no avanzamos mucho en el tema y pues por ser la primera vez habíamos muchas personas, estamos todos los grupos ahí presentes, había mucha interferencia, entonces por eso no compartí nada de la clase anterior. Sin embargo, el día de hoy vamos a repetir parte de esas diapositivas y vamos a avanzar un poco más aceleradamente en comparación con nuestra clase pasada. Entonces, el tema que nos atañe en este momento es la parte de los fundamentos de los materiales. Entonces, aquí vamos a tener y vamos a visualizar la parte de la clasificación de los materiales. Como yo las he mencionado en reiteradas ocasiones, una forma de poder estudiar las cosas es tratando de clasificarlas y dándoles de algunas características. Entonces, en este caso va a suceder o sucede lo mismo. Nosotros vamos a tener los materiales y los materiales los vamos a clasificar, ¿cierto? Los vamos a clasificar en metales y aleaciones, en metales cerámicos, perdón, en cerámicos y en polímeros. Esas tres son básicamente los materiales que existen: polímeros, cerámicos, metales y aleaciones. Pero ahí existe una cuarta clasificación, que son los materiales de tipo compuesto. Sin embargo, los materiales de tipo compuesto no son otra cosa que la combinación de un metal con un cerámico, o de un polímero con un cerámico, o de un polímero con un metal, con el objetivo de que se mejoran y se potencian algunas características que ninguno de los dos componentes de forma individual lo tienen. Pues más adelante, cuando entremos a hablar de compuestos, vamos a entender un poco más esto que les acabo de decir. Entonces, tenemos como tal una clasificación donde vamos a tener 4 tipos de materiales: los metales y las aleaciones, los cerámicos, los polímeros y los compuestos, haciendo la salvedad que los materiales compuestos es la unión de un metal con un cerámico, de un metal con un polímero, de un polímero con un cerámico, o pueden haber la combinación de los tres. Simplemente que un compuesto es un diseño de un nuevo material que mejora algunas características de los metales que lo componen de forma individual. Entonces, aquí vamos a mirar la primera definición de lo que son los metales y las aleaciones. Entonces, los metales y las aleaciones tienen ciertas características, y es que tienen enlaces metálicos. Nosotros en nuestra clase ya vimos la definición de lo que era un enlace metálico. Aparte de eso, los metales tienen unas propiedades que los hacen particulares para ellos, es que tienen ductilidad, es decir, se dejan volver hilos, tienen una buena resistencia mecánica, ¿cierto? Es decir, tienen una dureza, tienen una tenacidad, tienen una resistencia a la deformación. Y una de las características más dicientes de los metales y aleaciones es que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica y de conducir el calor, es decir, la parte térmica. Entonces, esas son características que únicamente las tienen los metales y las aleaciones. Pero nosotros hemos hablado o hemos mencionado la palabra aleaciones, y aquí la vamos a definir. Las aleaciones son como los primos hermanos de los metales, porque una aleación no es otra cosa que la combinación de un metal con otro metal o con otros metales, o la combinación de un metal con un no metal, siempre y cuando se mantenga el estado sólido y no pierda las propiedades metálicas. Es decir, que no vaya a cambiar de fase. No quiere decir que si yo junto dos metales
se debe mantener que sigan siendo estados sólidos, no que se vuelvan líquidos, por ejemplo. Y que se conserven las propiedades metálicas. ¿Cuáles propiedades metálicas? Las que acabamos de mencionar, que tengan una buena ductilidad, una buena resistencia mecánica, una buena conductividad eléctrica y térmica, que presenten enlaces metálicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de metales y aleaciones, seguramente nosotros hemos estado en contacto con muchos de este tipo de materiales. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con las aleaciones, porque gran parte de las estructuras que nosotros vemos a diario están relacionadas a este tipo de materiales tipo aleaciones. Aquí simplemente un listado más extenso de lo que hace referencia a lo que son los metales y aleaciones. Ya hemos mencionado algunas propiedades, decimos o está especificado que son materiales que son duros, que tienen resistencia, que tienen una capacidad de elongación, que son maleables, que tienen una ductilidad, que son buenos conductores eléctricos y térmicos. En fin, las propiedades que ustedes observan en la diapositiva que están listadas. Y eso se cumple tanto para los metales como para las aleaciones. Cuando hablamos de las aleaciones, tenemos que tener en cuenta que las aleaciones las clasificamos, ¿sí? Tienen una clasificación. Entonces, se clasifican en aleaciones de tipo ferrosa, ¿sí? Y aleaciones no ferrosas. Por favor, ¿me confirman si me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Señor. Listo, muchísimas gracias. Yo también los escucho perfectamente. Entonces volvemos acá a lo que estábamos hablando de las aleaciones, de la clasificación de las aleaciones, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que tenemos aleaciones ferrosas y no ferrosas. Se perdió la imagen. ¿Se perdió la imagen? ¿Ya está ahí? Ya volvió. Listo. Silenciamos, por favor, el micrófono. Ya estamos en la imagen de tipos de aleaciones. Estamos hablando de las aleaciones ferrosas y no ferrosas. Les estaba comentando que el prefijo, la palabra ferro, hace referencia a lo que es el hierro. Entonces, cuando nosotros hablamos de aleaciones ferrosas, quiere decir que el constituyente mayoritario o el elemento que la constituye en gran medida o en mayor proporción es el elemento hierro. Y por eso se llaman aleaciones ferrosas. Lo contrario, en aquellas que dice que son no ferrosas es porque el elemento hierro no está presente. O si está presente, está en muy, muy bajas concentraciones. Entonces, esa es la diferencia entre una aleación ferrosa y una aleación no ferrosa. Entonces, ejemplos de aleaciones ferrosas, inmediatamente nosotros hablamos de aleaciones ferrosas, viene a nuestra mente o conocemos el acero. El acero es una aleación ferrosa que se utiliza de forma muy amplia en muchas industrias y, digamos, en muchos elementos o equipos que nosotros estamos familiarizados. Y una aleación ferrosa no es otra cosa que, como ven ustedes ahí, la combinación de hierro y carbono. Eso como tal ya constituye un acero. Sin embargo, pueden existir otros aliantes de muchísimas naturalezas. Tanto es así que existen una amplia gama de aceros que responden a ciertas características para ser utilizados en determinadas condiciones. Ahí hay un listado de aceros: acero corrugado, acero galvanizado, acero inoxidable, acero laminado, acero naval, acero al carbono, acero cromo 13. Es decir, aceros, hay una amplia gama de estos. Y va a depender su uso de la condición a las cuales yo la quiera aplicar o usar. Por ejemplo, yo les mencionaba, creo que en la clase anterior, las tuberías que se utilizan para llegar al fondo del yacimiento, donde se encuentra, digamos, la piedra porosa
que tiene el hidrocarburo. Entonces, como por lo general, estos yacimientos tienen presencia de agua y es agua salada, junto con presencia de gases inorgánicos como el CO2 y el H2S. Entonces, el CO2 y el H2S son gases muy corrosivos que en presencia de agua salada, pues, como ya lo vimos en la clase anterior, aceleran la velocidad de corrosión de forma exponencial. Entonces, un material o un acero convencional, una tubería que esté fabricada con un acero convencional, pues rápidamente va a degradarse, se va a corroer, se va a deteriorar, se va a dañar. Entonces, existe un acero que es de la familia de los inoxidables, donde en su proceso de fabricación se le adiciona cromo en un porcentaje del 13%. Entonces, eso se llaman tuberías de acero inoxidable cromo 13, por la presencia de cromo, porque el cromo le da, digamos, una mejor característica desde el punto de vista de respuesta anticorrosiva, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a correr, ya sabemos que la corrosión es un proceso natural que se va a dar siempre y que no lo vamos a detener, simplemente la vamos a mitigar y la vamos a extender la vida útil del activo, que en este caso sería la tubería. Entonces, el acero cromo 13 quiere decir que tiene un 13% de cromo, digamos, en la estructura de esa aleación. Y así hay un sinnúmero de ejemplos y de aceros que tienen esa constitución. Aquí vemos entonces a la parte derecha las aleaciones no ferrosas, es decir, donde no está presente el hierro. Entonces voy si se dan cuenta, aquí hay un listado: latón, latón amarillo, bronce con estaño, bronce con silicio, plata níquel, y en la parte superior están los nombres de los elementos que constituyen esa aleación. Entonces está aquí cobre, estaño, zinc, plomo, níquel, silicio, manganeso, aluminio y hierro. Entonces, por ejemplo, el latón rojo está constituido de una aleación donde el 90% es cobre y el 10% es zinc, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchachos, identifiquemos el bronce al magnesio. ¿Cuántos elementos constituyen esa aleación? No lo puede acercar un poquito, que no ve casi. No sé. Fabián. Listo, vamos a ampliarlo a ver si se puede ampliar. Yo la puedo Listo. acercar. Gracias. ¿Lo veo ahí? Señor. Perdón. Vuelvo otra vez. Ya, un momento. Listo, entonces les estaba preguntando que de bronce al magnesio, ¿cuántos elementos tiene en la aleación? 8, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos mayoritarios que constituyen esa aleación? El cobre y el zinc. Todos menos con 62%, ¿cierto? Y zinc tiene 31%, ¿cierto? ¿Sí lo ven? 31 y 62. Esos son los elementos que constituyen mayoritariamente la aleación, pero ustedes se dan cuenta, tiene composiciones pequeñas de otros elementos, de plomo, de silicio, de manganeso, de aluminio y de hierro. Y este bronce al magnesio, de ese bronce al magnesio, se dan cuenta que la característica es que tiene una muy buena resistencia, ¿cierto? Entonces, ese es como, digamos, la cualidad de ese tipo de bronce al manganeso. Entonces, esos son unos ejemplos de lo que es aleaciones de tipo no ferrosa. ¿De acuerdo? Vamos a mirar entonces, avanzar en nuestra siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, aquí está la definición del acero, ¿sí? Ya sabemos que el acero es una aleación ferrosa, donde está constituida de carbono, de hierro, junto con los elementos carbono, y también pueden haber otros elementos como el silicio, el azufre y el oxígeno. Y así como en el ejemplo que les mencioné del acero inoxidable cromo 3, entonces tendría presencia del cromo. Aquí está el latón.
que también es otra aleación muy utilizada, sobre todo en la parte de almacenamiento de alimentos. Entonces, las latas con la que se envasan la parte de los embutidos, la parte de los atunes, la parte de las conservas como tal, están fabricadas de latón. La característica de esta aleación es que es muy maleable, es decir, se deja volver láminas con facilidad. Aquí tenemos otra aleación que es el bronce. El bronce a nivel de la historia tuvo, digamos, una importancia, tanto así que cuando uno mira la historia se habla de la edad de bronce, ¿cierto? Donde, digamos, el bronce se utilizaba para la construcción de herramientas y de armamento. Hoy en día, pues, no se hacen armas asociadas al bronce, sino se utiliza en elementos como en la parte de válvulas, que para tener una buena resistencia mecánica y una buena resistencia química. Por otra parte, el bronce es utilizada por los artistas para la elaboración de sus esculturas, ¿sí? Entonces, este material ofrece, digamos, una buena resistencia a la intemperie. Es así que, por ejemplo, la Estatua de la Libertad de los gringos está fabricada, digamos, de este material bronce. Y, digamos, las estructuras o las esculturas de nuestro artista Botero están fabricadas también con este material de bronce. Entonces, gracias a esas particularidades de resistencia química, de buena respuesta a la condición ambiental, se utilizan, digamos, para este tipo de usos. Aquí vemos algunas aleaciones asociadas a no ferrosas. Entonces, ¿me confirman si nosotros en la clase pasada habíamos hecho la lectura de cada una de estas? No recuerdo. No. Ah, bueno, listo. Entonces, en este momento, por favor, de manera voluntaria, pues alguno abre el micrófono y hace la lectura de la primera tipo de aleación, y tan pronto termine esa persona de hacer la lectura, le agradezco que otra persona tome la vocería y haga la lectura de ese segundo, tercero y cuarto ejemplo de aleación. ¿Listo? Entonces, los escuchamos al primero que quiera arrancar. Aleación de plata. ¿Van a hablar o no? Camilo, ¿va a hacer la lectura? Sí, o señor. Jesús. Ahí hay varios que tienen el micrófono abierto. Fabián, Jesús. O si quiere... yo. Aleación de plata, estaño, cobre y mercurio. Es una sustancia pastosa que endurece el contacto con el aire y que fue muy empleada en la odontología. Su contenido de mercurio la vuelve levemente tóxica para el cuerpo humano, por lo que ha dejado de usarse. Listo, Fabián, muchas gracias. Señor. Bueno, Jesús, haga la siguiente. Jesús Sarmiento. Un metal ligero aunque resistente, fruto de combinar las propiedades del cobre y del aluminio en una aleación. Es muy útil para la aeronáutica, es un material liviano, maleable, pero muy resistente al óxido. Listo, gracias, Jesús. Freddy Vargas. Señor. Hacemos la lectura de la siguiente aleación. El peltre. Se trata de una aleación de zinc, plomo, estaño y antimonio para lograr una sustancia de enorme ligereza y gran condición de calor, ideal para elaborar objetos de cocina, sobre todo tazas y ollas. Su gran maleabilidad proviene de las propiedades particulares del plomo. Listo, gracias. Oro blanco, ideal para la confección de joyas menos pesadas que aquellas con alto contenido de oro puro, o simplemente
emplear menos cantidad de dicho mineral precioso para producir objetos menos costosos. Este material se obtiene mediante la aleación de oro, cobre, níquel y zinc. Anillos, collares, medallas y otros objetos ornamentales sacan provecho de este metal lustroso, brillante y precioso. Listo, gracias. Siguiente. Magnesio, altamente demandado en la industria automotriz y de los productos enlatados que sacan provecho a su baja densidad y dureza, tenacidad y resistencia a la tracción. El magnesio es fruto de la aleación del aluminio con magnesio apenas en un 10% de la mezcla. Ok, muchísimas gracias. Cada uno de sus compañeros hizo, digamos, la lectura de un ejemplo de aleaciones. Si ustedes se dan cuenta, a veces cuando hemos hablado o nos dicen, uy, le voy a vender una joya en oro blanco. Mire que el oro blanco es una combinación donde tiene varios metales y lo que hace es reducir la cantidad de oro que tiene como tal, ¿cierto? Entonces, sin embargo, se conoce, digamos, como una aleación, se llama oro blanco. Entonces, en lo que acabamos de revisar, hicimos todo un recorrido mirando, digamos, algunas características de lo que eran los metales y las aleaciones. Vimos la definición de aleaciones, miramos la clasificación de las aleaciones, vimos algunos ejemplos de ellas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar a mirar un nuevo material que son la parte de los cerámicos, ¿sí? Entonces tenemos la definición de los cerámicos como materiales de tipo inorgánico que están formados por elementos metálicos y no metálicos. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la parte de la tabla periódica. En color azul está resaltado, digamos, los materiales de tipo metálico y en el color fucsia encontramos los materiales de tipo no metálico. Entonces, es con la combinación de estos dos. Señor. ¿No la puede acercar más? Listo, vamos a darle un zoom. Uno lo puede acercar con los dedos. Uno mismo lo puede acercar con el dedo. ¿Listo? Realmente lo cuadra. Entonces, volvemos a la repetición, volvemos a la diapositiva y a la definición de cerámicos. Entonces, tenemos que son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos, ¿cierto? Unidos químicamente mediante enlaces iónicos y covalentes. Estos tienen una elevada temperatura de fusión y por lo general son duros y frágiles. Entonces, ya aquí miramos nosotros que los cerámicos están constituidos, según la tabla periódica, por cualquiera de estos elementos, ¿cierto? Que está asociado a los metales y por alguna combinación con estos 5 elementos que están definidos como los no metálicos. Estos materiales cerámicos, como lo acabamos de escuchar, ya nos están dando características, nos dicen que tiene enlaces de tipo iónico o covalente, ¿cierto? En los anteriores tipos de materiales que eran los metales y aleaciones, el enlace que los unía eran los enlaces de tipo metálico. Entonces ya empezamos a tener algunas diferencias en las características y propiedades que nos permiten nosotros categorizar y darle cualidades a cada uno de estos materiales, tanto a los metales y las aleaciones y a los cerámicos como tal. Entonces, vamos a mirar algunas características de los cerámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dentro de las características de los cerámicos tenemos que están constituidos de enlaces iónicos o covalentes, son duros y frágiles, es decir, no tienen resistencia, una buena resistencia mecánica como sí lo tenían los metales. Tiene una baja ductilidad, es decir, no hay forma de poder hacerlos o convertirlos en hilos. Tienen una buena resistencia a la compresión, es decir, si se someten a una fuerza para aplastarlos, el cerámico va a tener resistencia de no dejarse aplastar. Son buenos aislantes térmicos y eléctricos porque no conducen la corriente eléctrica, entonces
se convierten en aislantes. En comparación con el otro tipo de material que habíamos visto, que eran los metales y las aleaciones, estos sí tienen unas características desde el punto de vista de conducción eléctrica y térmica, ¿cierto? Conducen los metales y las aleaciones. En este caso que estamos revisando acá, en la parte de los cerámicos, no conducen, lo que los hace o los convierte en aislantes. Aquí hay una característica que es muy particular y es referente a lo que es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un material sólido cambia de estado a un estado líquido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira que aquí los cerámicos, como el caso del óxido de aluminio, que es la alúmina, que es un cerámico, tiene una temperatura de 2000 grados Celsius de punto de fusión. Es decir, yo necesito 2000 grados para cambiar el estado, pasarlo de sólido a líquido. Entonces es una temperatura bastante alta. Eso les confiere unas características y unas propiedades para utilizarlo como moldes de fundición. Entonces aquí en rojo está resaltado, digamos, la temperatura de fusión de un metal, ¿sí? No me especifica, digamos, el tipo de metal, pero me dice un metal y me habla de 660 grados. Entonces, a 660 grados este metal que me colocan acá, perdón, sí está acá el metal, es el aluminio, Al, no lo veía. Entonces, el aluminio funde a 660 grados. Es decir, que este cerámico me soporta la temperatura de fundición del aluminio. Entonces, por lo tanto, yo puedo utilizar a este cerámico para construir o fabricar un molde y elaborar una pieza fundida en aluminio. Entonces, es muy interesante esta funcionalidad de los cerámicos como tal. Profe, una pregunta. Sí, señor. Duros y frágiles, ¿eso no se contradice? No entiendo esa parte. No, todo lo contrario, es muy consistente. Por ejemplo, usted ha entrado a la cocina, ¿cierto? ¿Sí? Claro, sí, señor. Sí, bueno, sí, señor. Cuando usted, ¿qué es la dureza de un material? La dureza de un material es la resistencia que tiene un material a dejarse rayar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted coge un plato de loza, ¿cierto? Un plato de loza y usted quiere arrancarle con su uña material de esa loza. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha tenido la oportunidad de arrancarle un pedazo de loza con la uña a este material? No, no, señor. No, ¿cierto? Es decir, es bastante duro, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con una olla de aluminio, con la olla express, por decir algo. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a tratar de arrancar material de aluminio con nuestra uña y no vamos a poder hacerlo, ¿cierto? No vamos a poder hacerlo porque es duro. Yo lo voy a poner un ejemplo. Si nosotros cogiéramos en una mano el plato de loza, ¿sí? Y en otra mano la olla a presión y las elevamos a una temperatura, a una altura tal y la dejo caer. ¿Qué le sucede a la loza y qué le sucede a la olla de presión que está fabricada en aluminio? Se parte. ¿Quién se parte? El plato. ¿Cierto? El plato, es decir, lo que comúnmente sucedería es que al dejar caer el plato se va a quebrar, ¿cierto? Se va a partir. La olla, a lo mucho, se sume, ¿cierto? Le genera una bolladura, un golpe, ¿cierto? Pero no se va a quebrar, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre el cerámico que es duro, pero frágil, porque ante un impacto él se quiebra, en comparación con el metal, que es duro, pero resistente, ¿sí? Sí es claro, digamos,
el ejercicio de comparación que les estoy exponiendo? Sí, profesor. Señor. Sí, sí. Listo. Sí, claro. Entonces, esa es, digamos, la forma visual de entender y comprender la diferencia entre duro y frágil, ¿cierto? Y otra característica o propiedad de los cerámicos es que son altamente resistentes a ambientes agresivos, ¿sí? Entonces, estos materiales me permiten utilizarlos en condiciones de agresividad química, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un recipiente con sal, pues el recipiente cerámico va a ser tolerante como tal. Vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos una imagen de lo que son los cerámicos y algunas aplicaciones, ¿cierto? Entonces, ahí vemos en la imagen una serie de compuestos que están asociados, digamos, a algunas aplicaciones. Entonces, si ustedes ven, se visualiza el SiO2, Na2O, el CaO, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Un óxido de silicio, un óxido de sodio y un óxido de calcio. Esta combinación de estos compuestos es como tal, es un cerámico. Y con ese cerámico se elaboran o se fabrican lo que es las ventanas de vidrio, donde el componente mayoritario son los óxidos de silicio, ¿sí? Es decir, la arena. Para fabricar este material, este elemento de vidrio para una ventana, pues lo que vamos a hacer es elevar la temperatura de estos compuestos a tal grado que los vamos a volver en estado líquido, ¿cierto? Y los vamos a colocar seguramente en un molde que soporte, digamos, esa temperatura de fundición y vamos a esperar que se solidifique. Una vez se solidifica, vamos a tener un material que va a tener unas características que son las que están acá, ópticamente útil. Cuando decimos ópticamente útil es, por ejemplo, lo que pasa con este material, con el vidrio. Entonces, permite el paso de la luz visible a través de él. Por eso es que yo puedo visualizar lo que hay posterior o en la parte externa de una ventana, ¿sí? Porque tiene esa característica, esa propiedad óptica. Me dice que es un aislante térmico porque si bien el vidrio se puede calentar, por ejemplo, por la radiación solar, esa radiación solar no se transmite como si fuera un conductor. Entonces se calienta, pero no la transmite. Entonces es un buen aislante de características térmicas. Y entonces, en esta parte, por ejemplo, de los vidrios que se pueden elaborar, vidrios de seguridad o vidrios de otro tipo de cosas, lo que va a suceder es que va a tener algunos otros elementos que le van a conferir, digamos, una respuesta a la ruptura, ¿cierto? Entonces, un vidrio de seguridad, ¿qué sucede? Primero, tiene una mayor resistencia, ¿cierto? Para quebrarse. Y segundo es, en el momento que se quiebra, pues él no va a dejar aristas filosas. Lo mismo que el panorámico de un vehículo, ¿sí? Ante un impacto, lo que va a generar es que su ruptura se va a fisurar de forma granular, ¿sí? Y de esa forma, pues evita que se tengan filos que puedan afectar, digamos, al conductor en el momento en que tenga, digamos, un contacto con ese panorámico. Entonces, lo que va a suceder es que la persona que va en el vehículo, pues va a colisionar, va a tener, digamos, un golpe con el panorámico, pero más no va a tener un elemento filoso que, digamos, lo vaya a penetrar en su integridad física. Aquí abajo tenemos otro tipo de cerámico. Es una combinación. ¿Sí? ¿Te escucho? Profe, una pregunta. ¿Ese vidrio que usted acaba de nombrar también lo tienen los supermercados? O sea, la parte de afuera de los supermercados y eso. Como el Justibueno y eso que son...
Es posible que sí, es decir, es posible que exista, digamos, una regulación en ese sentido, digamos, estos vidrios que, o bueno, digamos, estas puertas, estas puertas o que son de gran tamaño, por ejemplo, cuando uno va a acceder a un banco, ¿sí? Son de material de vidrio, por lo general pueden ser vidrios de seguridad que pueden de pronto resistir algún impacto, ¿sí? Más allá digamos, de un golpe convencional. Incluso pueden haber vidrios de seguridad de características, ¿cómo es que se llama? Blindadas, ¿sí? Sí. Entonces, van a estar porque necesitan generar, digamos, un mecanismo de protección. Digamos, para el caso de un banco con seguridad, van a existir vidrios blindados, ¿no? En la parte de un supermercado no creería que sean blindados, pero sí, digamos, tienen una buena resistencia, porque seguramente con un impacto lo que va a hacer es que se van a desboronar, ¿sí? No van a generar elementos filosos porque por seguridad debe haber algún mecanismo regulatorio que obligue a que ese vidrio sea de esas características, ¿sí? Sería riesgoso que desde el punto de un accidente alguien golpee el vidrio y quede un elemento filoso y con ese elemento filoso pueda afectar su integridad física. Entonces, entonces aquí vemos otro ejemplo de que es un material refractario, son estos ladrillos, ¿sí? Estos ladrillos refractarios que por lo general con estos podemos fabricar hornos, ¿sí? Los hornos donde se hace la cocción de la parte de las tejas, de materas, pueden estar relacionados a este tipo de ladrillos refractarios. Entonces, si se dan cuenta, estos ladrillos refractarios son combinación de un óxido de aluminio, un óxido de silicio y óxido de manganeso. Entonces, todos estos tres en conjunto forman lo que es ese cerámico. ¿Y qué es la característica que da? Que son aislantes térmicos y que soportan altas temperaturas. Entonces, aquí vemos unos ejemplos tradicionales de aplicaciones de cerámicos. Aquí vamos a mirar que los cerámicos los podemos clasificar de dos formas, ¿cierto? En los cerámicos de tipo tradicional y en los cerámicos de tipo ingenieril. Entonces, como su nombre lo dice, los cerámicos tradicionales están constituidos por tres elementos básicos: arcillas, silicios y feldespatos. Y con estos elementos se fabrica lo que estamos ahí mirando en la imagen. Se fabrican ladrillos, se fabrican tejas, se fabrican espejos, se fabrican vidrios como tal. Y se llaman tradicionales porque fabricamos con ellos elementos de consumo, ¿cierto? De los que vemos normalmente. Vamos a seguir mirando entonces los cerámicos de tipo ingenieril, ¿cierto? Entonces los cerámicos de tipo ingenieril tienen una característica que guardan, y es que son compuestos generalmente puros, es decir, no tenemos combinaciones como en este caso de los tradicionales, que mira, aquí tenemos un óxido de potasio junto con óxidos de aluminio con óxidos de silicio, ¿cierto? Hay una combinación de varios compuestos para formar, digamos, este cerámico. Aquí no tenemos eso, sino tenemos compuestos 100% puros. Entonces tenemos únicamente al óxido de aluminio, al carburo de silicio, ¿sí? Como tal, tenemos al óxido de circonio, aquí está el titanato de plomo circonio, que también es un elemento de tipo cerámico ingenieril. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, este óxido de aluminio se conoce como alúmina, ¿sí? Y se utiliza como sustrato y para la parte del alojamiento de chip de silicio. Este aluminio sirve para fabricar también, lo que son los moldes, lo que hablábamos ahorita en relación a la parte de cuando yo hago una fundición de un metal, necesito un elemento que me albergue esa fundición, y ese elemento o ese material que me alberga la fundición metálica va a ser un cerámico de estas características. Tenemos otro ejemplo aquí de lo que es un cerámico de tipo ingenieril, es la circonia,
y se utiliza para la parte de los sensores utilizados en la medición de oxígeno presente disuelto en los gases, en los aceros líquidos. Está el titanato de plomo circonio, que es un material piezoeléctrico. Un material piezoeléctrico es aquel que puede presentar características de voltaje o de corriente en el momento en que yo hago presión sobre este material de titanato de plomo circonio. Se utiliza también mucho en la parte de algunos sensores para medir el espesor de láminas metálicas. También se utiliza en algunos elementos de encendido de hornos, ¿sí? Para generar, digamos, la chispa que me genera, digamos, estos encendedores. Y tenemos el carburo de silicio. El carburo de silicio para ustedes sí debe ser muy familiar, todos lo conocemos. El carburo de silicio no es otra cosa que el material abrasivo con la que se fabrica, digamos, todas estas piezas de discos de esmeril, ¿sí? Es decir, son piedras abrasivas, o es la misma piedra o ese polvillo abrasivo con la que están construidas lo que conocemos nosotros como papel lija, ¿sí? Que hace, digamos, este proceso de abrasividad, de abrasivo como tal. Entonces, ya en la parte viendo nuestros cerámicos, ya los definimos como materiales inorgánicos, donde tienen enlaces iónicos y covalentes, donde se une un metal con un no metal. Vimos las características que tiene, la clasificación según su uso desde el punto de vista tradicional e ingenieril. Ahora vamos a hablar un poco del otro tipo de material. Entonces, en este material vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta que son los polímeros, ¿cierto? Entonces, cuando miramos la parte de los polímeros, así como está en la imagen, lo relacionamos mucho a la parte de los plásticos, ¿sí? De hecho, de un momento para acá, este material de polímeros empezó a tener un crecimiento exponencial en su uso. Y como yo lo he dicho en algunas medidas, el problema no es el polímero, el problema no es el plástico, el problema ha sido el hombre que ha dado un uso desmedido, desproporcionado de este material, a tal grado que hoy en día se ha convertido en una problemática, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Pero no es el polímero el malo del paseo, ni el plástico el malo del paseo. El malo del paseo ha sido el ser humano en su uso desmedido y en su forma consumista de utilizarlo. Porque los polímeros han generado, digamos, impactos muy positivos, ¿sí? Desde el punto de vista de la parte biomédica, digamos, los polímeros han permitido la parte del almacenamiento de los fluidos corporales, lo que es la parte del plasma, de la sangre, han permitido, digamos, el envasado de sustancias, como son los sueros, ¿sí? Que se aplican a las personas que están en una condición hospitalaria, toda la parte de la instrumentación, de jeringas, de máscaras, de sistemas de mecanismos respiratorios. Es decir, los plásticos han generado, digamos, muchas soluciones para ser usados en diferentes condiciones para el ser humano, ¿sí? Sin embargo, hoy tenemos una dificultad desde el punto de vista de su masificación y uso, sobre todo en estos elementos que son de un solo uso, donde se envasan, ¿sí? De pronto comida, líquidos para hacer el consumo, ¿no? Y antiguamente la leche se envasaba en recipientes de vidrio. Antiguamente las botellas de las gaseosas, todas eran totalmente en envases de vidrio. Entonces, poco a poco, digamos, el plástico o los polímeros han sido utilizados y han desplazado el uso de estos materiales. Seguramente va a llegar el momento, o ya está llegando el momento, donde vamos a tener que hacer volver atrás un poco y empezar a hacer un uso más adecuado de estos materiales para no generar los problemas de impacto que tenemos. Entonces, aquí que miramos, aquí en la diapositiva tenemos la definición de lo que son los polímeros. Entonces, los polímeros son materiales orgánicos que están constituidos en estructuras moleculares formadas por átomos no metálicos, pero
mire que hay una particularidad de cuáles son esos átomos. Son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y se forman a partir de un proceso que se llama polimerización, donde realmente consiste en que yo formo una molécula muy grande a partir de moléculas muy pequeñas que se llaman o se denominan monómeros. Qué pena, ya otra vez aquí me van a escuchar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá también vemos lo que es la tabla periódica, ¿sí? Donde me muestra, digamos, en color resaltado en verde, los elementos que más son utilizados para generar, digamos, lo que son los polímeros. Otra cosa importante que hay que resaltar acá, que los polímeros pueden ser de naturaleza natural, ¿sí? Como es el caso del caucho, ¿sí? El caucho es un polímero que se saca de un extracto que se le hace a la corteza de un árbol que es un árbol de caucho, y se recoge, digamos, ese fluido y se genera, digamos, este material que es el caucho natural, que tiene una constitución de forma polimérica. Sin embargo, la gran mayoría de polímeros son de tipo sintético y vienen o son fabricados a partir de subproductos de la petroquímica. Entonces, ese es el mayor fuente de polímeros, viene de allí, de la industria, del hidrocarburo, de la parte petroquímica. Aquí en esta imagen, ¿sí? En esta imagen podemos nosotros visualizar lo que les mencionaba o lo que les hacía referencia a lo que es el proceso de tipo polimerización, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar acá, aquí tenemos una molécula, ¿sí? Donde está constituida de 1 y 2 carbonos, ¿cierto? Esta es una molécula pequeña que tiene 2 carbonos y tiene un doble enlace, ¿sí? Esta molécula se llama etileno, ¿sí? Etileno. ¿Y qué sucede? A través del proceso de polimerización, lo que hace es que este doble enlace que existe entre el carbono y el carbono se rompe un enlace y quedan enlaces sencillos y se une a otra molécula de etileno, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, aquí hay una molécula que viene de la molécula de etileno, aquí hay otra molécula que viene de la molécula de etileno, aquí hay otra molécula que viene de la molécula de etileno, aquí otra, y así sucesivamente. Entonces se va a formar una cadena de moléculas de etileno de un solo enlaces sencillos. Entonces, a ese proceso de unificación de esta partecita, que se conoce como monómero, es lo que se le denomina polimerización. Entonces, aquí tenemos lo que es la molécula de polietileno, ¿sí? Que proviene del etileno. Aquí, en esta parte, está de forma gráfica o de forma de imagen, donde visualizamos nosotros los monómeros, ¿cierto? Que serían estas circunferencias, y el proceso de polimerización que va a hacer, va a ser esa unión de esas circunferencias, ¿sí? De tal manera que yo voy a formar una cadena larga de un polímero. O sea, un polímero es una cadena larguísima de monómeros, de elementos que se repiten sucesivamente. Entonces, aquí en la imagen también vemos algunas estructuras de tipo polimérica, donde están de forma lineal, de forma ramificada, de forma entrecruzada. Entonces, esas características de esas cadenas le va a conferir propiedades particulares a lo que son los polímeros como tal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? No, ninguna. No, profe. No. Señor, todo bien. Listo, muchachos, ¿me están escuchando bien y están viendo bien las imágenes? ¿Me confirman? Señor, OR. Sí, señor. Señor, al pelo. Sí, señor. R. Listo, vamos a mirar, entonces vamos a volver otra vez aquí a nuestra diapositiva. Entonces, vamos a mirar acá
Y entonces aquí está un desglose de las características y propiedades que podemos asociar a la parte de los polímeros. Entonces, ¿qué sucede con los polímeros? Que la fuerza que va a unir las moléculas va a ser fuerzas intermoleculares. ¿Cuál fuerza intermolecular que ya vimos? Que es la fuerza de Van der Waals. Entonces, Van der Waals va a ser la que me va a dar esa capacidad de unir esos monómeros. Entonces, en los polímeros son las fuerzas de Van der Waals, en los cerámicos son en los enlaces iónicos y covalentes, y en los metales y aleaciones son los enlaces metálicos. Entonces, ahí ya empezamos nosotros a tener características de cada uno de los materiales. Otra característica que es clave en la parte de los polímetros es su baja densidad. Es decir, los polímeros son muy livianos, tienen muy bajo peso, ¿sí? Entonces, eso es una característica de un plástico, es muy liviano. Otra característica de los polímeros que es muy similar a lo de los cerámicos es su baja conductividad eléctrica y térmica. Por eso los polímeros también son utilizados como elementos aislantes, ¿cierto? Entonces, el cable, un cable de conducción de corriente eléctrica, su alma o su corazón es de cobre, ¿cierto? El alambre es de cobre y tiene una envoltura. Esa envoltura está asociado a un plástico, a un polímero, ¿cierto? Ese polímero y ese plástico le confiere aislamiento, ¿sí? Entonces, todos los cables que nosotros tenemos de fuentes de poder para cargar el celular, para cargar el computador, para conectar un equipo eléctrico o electrónico, va a tener ese aislamiento de polímero para controlar la disipación del movimiento de la carga de los electrones, es decir, la corriente eléctrica, y no generar de pronto un corto o generar, digamos, que en el momento que alguien lo tome no se vaya a electrocutar. Entonces, esa característica es interesante y es importante en los polímetros porque nos da varios usos. Un talón de Aquiles o algo que, digamos, no favorece mucho a los polímeros es que son muy sensibles a los cambios de temperatura, ¿cierto? Entonces, en la medida que aumenta la temperatura, un polímero se puede deformar, se puede alterar. Sin embargo, hoy en día existen algunos polímeros o algunos materiales compuestos que están a base de polímeros que ya se pueden utilizar, por ejemplo, en la preparación o en la utilización de hornos, ¿sí? Ya no es simplemente el molde típico de aluminio para hacer de pronto la parte de horneado, ¿sí? De un alimento, sino que también ya existen algunos polímeros modificados que soportan, digamos, las temperaturas asociadas a la preparación o cocción de un horno, o sea, 250, 200 grados Celsius. De hecho, también ya empieza a haber una especialidad en la parte de plásticos, por ejemplo, en la parte de los teteros, ¿sí? Antiguamente los teteros estaban fabricados a partir de vidrio, ¿sí? Un tetero era de vidrio. Seguramente ustedes, por los jóvenes que son, nunca conocieron un tetero elaborado con este material vidrio, es decir, un cerámico. Hoy en día, el 99.99% de los teteros estaban fabricados a partir de polímeros. Claro está que es un polímero también que está especializado, donde está libre de BPAs, ¿no? Que son algunas sustancias que al ser sometidas a calentamiento se pueden liberar y pueden ser tóxicas. Entonces ya hay algunas características o condiciones de desarrollo que permiten utilizar a los polímeros en condiciones de una elevada temperatura. Otra característica de los polímeros es que son muy resistentes al ataque químico. Entonces, esto los hace ser utilizados también en envasados de muchas sustancias, desde sustancias de tipo alimenticio, como las gaseosas, también está en envasados de elementos de limpieza, el hipoclorito, la parte de los jabones, de los geles, del ácido muriático, del barzón, es decir, todos estos materiales están elaborados a partir de polímeros. Y si se dan cuenta, resiste, digamos, esas características y esas condiciones. Entonces, los hace, digamos, muy buenos para este uso.
pero es una característica que también que favorece su descomposición. Como son tan resistentes, descomponerlos se vuelve también una problemática, y esa es un poco la dificultad de los polímeros en relación a que su tiempo de degradación es muy extenso, porque digamos, como son tan resistentes químicamente, pues no hay una forma de degradarlos con facilidad. Esto ya lo habíamos visto. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva una clasificación de los polímeros, ¿cierto? Entonces vemos ahí que los polímeros los podemos clasificar como termoplásticos, termoestables y elastómeros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace que un polímero sea termoplástico? Si ustedes se dan cuenta acá, es la forma de las cadenas moleculares que son largas, ¿cierto? Y dice que tiene unos enlaces débiles. Aquí los termoestables, ¿qué sucede? Tienen las mismas cadenas largas, pero tiene unos enlaces fuertes de tipo covalente y hace generar, digamos, algunas ramificaciones. Y los elastómeros tienen una estructura intermedia, es decir, ni larga ni corta, pero generan estructuras entrecruzadas. Entonces, los plásticos, cadenas largas y uniones débiles; los termoestables, cadenas largas, entrecruzadas y enlaces fuertes; y en los elastómeros tienen una estructura intermedia, ni larga ni corta, pero tiene unos elementos entrecruzados que le confieren esas características. Entonces vamos a ver qué es lo que es un termoplástico o cuáles son las características de los termoplásticos. Dice que este material no puede someterse a una elevada temperatura, es decir, a partir de 50 grados Celsius, este material o este polímero se puede descomponer, se puede alterar, ¿sí? Tiene una ventaja, que se puede reciclar. Entre este tipo de polímeros termoplásticos están ¿quiénes? Está el PVC, están los PET, es decir, todos esos envases de bebidas tipo gaseosa, tipo agua, tipo jugos, todos estos están en PET. Entonces, son materiales que se pueden reciclar. Eso sería, digamos, una ventaja. Miremos los termoestables. Los termoestables, ¿qué van a mejorar? Van a mejorar la capacidad de resistir una mayor temperatura. Entonces, los termoestables no se dejan, digamos, alterar tan fácilmente como sí lo hacen los termoplásticos. Aquí el problema es que estos termoestables no son reciclables, ¿sí? Entonces, su uso prácticamente lo vuelven desecho después, ¿sí? Entre estos ejemplos podemos mencionar lo que es la baquelita, que es como el sustrato donde se pueden elaborar la parte de los circuitos electrónicos. Entonces, ese material de base, que es polimérico, donde se elaboran estos circuitos electrónicos, que se llama baquelita, es un polímero de tipo termoestable. Y otro polímero de tipo termoestable, un buen ejemplo que lo vemos nosotros a diario, es la base de las pinturas que son en base de aceite. Es decir, toda esta parte son resinas epóxicas o todos estos pegamentos donde se combina una resina. Entonces, estos materiales son de tipo termoestable. Y finalmente tenemos los polímeros de tipo elastómero, ¿sí? Estos polímeros de tipo elastómero, como su nombre lo dice, lo estamos relacionando a la capacidad de deformarse que tienen. Entonces, aquí caben, digamos, como ejemplo, todas estas bandas elásticas, toda la parte de las ligas, todos estos materiales que presentan, digamos, esas características de elongación, son materiales tipo polimérico de tipo elastómero. La dificultad también es que al ser sometidos a una temperatura se deforman, entonces se dañan y se alteran debido, digamos, a estas características y a esta condición. Entonces, aquí también está los cauchos de tipo natural, donde se comportan también como elastómeros. Aquí están los poliuretanos, ¿sí? Está el estireno. Entonces, son materiales de tipo polimérico elastómero. Aquí en la siguiente diapositiva vemos una clasificación de los plásticos
y está relacionada para el uso y el aprovechamiento, el reciclaje. Esa es otra dificultad que tienen los plásticos. O sea, los plásticos yo los puedo reciclar, pero tengo que ser selectivo en la clasificación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reciclar PET, ¿sí? Polietilén-teraftalato, tengo que agrupar todos los PET, ¿sí? Entonces, hay un símbolo con un número que hace referencia al tipo de polímero. Entonces, este símbolo con el número 1 hace referencia al PET. Este símbolo con el número 3 hace referencia al PVC. Este símbolo con el número 5 hace referencia al polipropileno, ¿sí? Entonces, son materiales que en este caso los puedo reciclar, pero tengo que separar. Es decir, yo no puedo combinar un PET con un PP, con un polipropileno, porque entonces no voy a poderle darle reuso. Entonces, también se vuelve en una condición complicada porque los puedo reutilizar, los puedo reciclar, pero tengo que ser selectivo en la clasificación. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Sí, cuénteme. ¿Cuántas veces la cantidad de veces que puedo reciclar un material reciclable? Bueno, yo la verdad, digamos, no les sabría darle respuesta certera, digamos, a esa pregunta. Yo pensaría que está un poco en la... Es decir, pasa como sucede a veces con el material de vidrio. Va a depender, es decir, si yo voy a tener un recipiente, por ejemplo, todos estos recipientes que tienen color, ¿sí? Estos plásticos que tienen color, que tienen una base de color blanco o de acuerdo al producto que le adicionan, digamos, una tintura, son elementos que vienen o que han sido fabricados desde el punto de vista de reciclaje, ¿sí? Porque, digamos, una forma para poder yo, digamos, unificar un material reutilizado, en el caso de los polímeros, cuando yo reutilizo, pues puede ser que vaya a tener diferentes gamas o alteración del fondo del color, ¿sí? Es decir, yo no voy a tener de pronto un blanco uniforme como un producto elaborado por primera vez, sino puedo de pronto tener una atenuación de ese blanco, ¿sí? Entonces, de alguna forma yo le adiciono un colorante para tratar de unificar ese color y poderlo utilizar y que sea agradable comercialmente, ¿sí? Entonces, yo pienso que va a depender un poco también de ese mecanismo de aplicación de tinturas y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una botella plástica que sea de color verde, ¿sí? Pues básicamente voy a tener que, para volverla a utilizar, esa de color verde anteriormente venía de una condición de no color, ¿sí? Translúcida. Entonces, en la medida que tengo ese verde, pues voy a tener que unificar verdes para generar otro verde de una mayor intensidad. Entonces, no le tengo la respuesta exacta de cuántas veces se podría utilizar, pero va a estar también limitada a la condición o a las características en las cuales se fabrican y son usados como en el segundo estado de vida del producto, ¿sí? Qué pena ahí que no le tenga, digamos, la respuesta para decirle una o dos. Perdón que me atoré con saliva. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener acá la definición, o vemos la definición de lo que es un material de características o un material definido como un material compuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Si se dan cuenta, vamos a mirar esta gráfica que es bien interesante, que con esta gráfica está prácticamente la definición. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una circunferencia que hace referencia a los materiales de tipo metálico, ¿cierto? Aquí a los materiales, esa circunferencia óvalo, o este óvalo, que encerraría a los materiales de tipo cerámico, y esta acá, que serían los materiales de tipo polimérico,
¿sí? Entonces, cuando miramos acá la parte de la intersección, es decir, cuando yo tengo acá un metal y la intersección con un cerámico, lo que queda en el centro sería un material compuesto, ¿cierto? O la interacción entre un metálico y un polímero, o la interacción entre un polímero y un cerámico, o la interacción de los tres. Entonces, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que un material compuesto es la combinación de 2 o de 3 materiales para generar, ¿qué? Un nuevo material, ¿cierto? Donde realmente yo tenga una mejora de alguna característica o alguna propiedad. Entonces, aquí la definición se dice que el material compuesto se forma por la unión de materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener de los materiales originalmente de forma individual. Entonces, por eso hace referencia a esta condición o a esta característica. Mejora propiedades. Si ese material no me mejora la propiedad del metal que está ahí o del polímero que está ahí, pues realmente no tengo un material compuesto. Tengo un material ahí chimbo que he hecho o que he fabricado, pero que no va a cumplir ninguna función y no va a servir para, digamos, a ninguna aplicación. Entonces hay que tener en cuenta eso que les acabo de mencionar. ¿Qué características tiene un material de tipo compuesto? Primero, está formado por 2 materiales distinguibles físicamente y mecánicamente, es decir, yo los puedo ver, puedo definir, mire, esta es la parte del polímero, este es el material asociado al cerámico, este es el material asociado al metal, los puedo distinguir. Son químicamente distintos, ¿sí? Es decir, no se van a solubilizar entre ellos y por lo general están separados y los puedo identificar. Y lo que le mencionaba aquí es reiterativo, digamos, de que las propiedades de ese material compuesto deben ser mejor que las características del material en sus composiciones individuales. Aquí, por ejemplo, aquí se resaltan 3 características de materiales compuestos que ya lo vamos a ver con un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta de que sí mejora las características de los metales originales, de los materiales originales. Entonces, los materiales compuestos me han permitido generar, por ejemplo, materiales que tienen una alta resistencia, ¿sí? Y un bajo peso, una baja densidad. Entonces, aquí están, por ejemplo, las fibras de carbono, ¿sí? Las fibras de carbono son materiales, por ejemplo, con las que se elaboran las bicicletas de los ciclistas profesionales, ¿sí? Entonces, son materiales muy resistentes, ¿cierto? Pero son muy livianitas, entonces eso va a facilitar y va a permitir en la parte competitiva, ¿sí? Tener, digamos, un mejor desempeño, ¿sí? Toda la parte de la estructura de los carros de Fórmula 1, por ejemplo, ¿sí? Son materiales compuestos, ¿sí? Donde son materiales que resisten, digamos, toda la parte de la fricción, de la velocidad, toda esta parte de las vibraciones de ese motor con ese caballaje tan sorprendente, de las temperaturas que se están generando ahí en los procesos de combustión del combustible. Pues ese material es un material compuesto altamente resistente, digamos, a esas características. Y ya sabemos que, por ejemplo, al tener un impacto, el material se destruye. Entonces, eso es bueno desde el punto de vista de la seguridad del piloto. Porque, ¿qué sucede cuando el vehículo de Fórmula 1 se estrella? Que se parte el alerón, mejor dicho, se rompe todo en 1000 pedazos. En ese momento del impacto y esa ruptura hace que la energía se libere. Entonces, la energía al liberarse no es absorbida, o una parte de esa energía o gran parte de esa energía se libera y la poca energía remanente o la resultante de esa energía que queda la va a absorber de pronto el piloto. Entonces, esa energía es muchísimo menor y eso va a estar relacionado con la seguridad del piloto. Entonces, el piloto es posible que salga ileso, digamos, de una colisión de estas características. Otra propiedad de estos materiales compuestos, por ejemplo, es que resisten altas resistencias, tienen una alta resistencia a elevadas temperaturas
y resistencias al impacto. Entonces, son características. Estos materiales compuestos generalmente tienen un elemento, un componente que es la matriz y otro elemento que es el refuerzo. La matriz es la que le confiere algunas características y propiedades físicas y químicas, ¿sí? Y el refuerzo es el que, digamos, le permite dar la geometría y de una otra forma le confiere y le ayuda a las propiedades mecánicas del material. Entonces, los materiales compuestos ya sabemos cómo están constituidos, ya sabemos cuáles son las características y en este caso estamos mirando que los componentes de ese material la podemos asociar a un componente matriz y a un componente de refuerzo. Entonces aquí en esta diapositiva vamos a mirar cómo es que se clasifican esos materiales compuestos. Y ahí, digamos, en la imagen estamos viendo 1, 2, 3 y 4 tipos de materiales compuestos o clasificación de los mismos. Entonces, la primera clasificación de material compuesto es que son materiales compuestos particulados. Es decir, si se dan cuenta, tenemos acá una matriz y hay unos elementos que están acá, ¿sí? Que están en forma granular, ¿sí? Por eso se llama particulados, porque tiene partículas que están inmersas en una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el material duro, estas partículas acá dice que es el material duro y frágil y que es la parte discreta, perdón, y acá, digamos, es la parte blanda y dúctil. Entonces, aquí están haciendo una combinación, por ejemplo, del aluminio, ¿sí? Con un cerámico. ¿Sí? Y aquí hay un buen ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, el cemento es un material compuesto. Es un material compuesto porque tiene material cerámico y tiene metales, tiene virutas de metal, tiene metal. Entonces el cemento se comporta como un material de tipo compuesto particulado. Entonces aquí vemos algunas imágenes asociadas a materiales o a partes o elementos que tienen, digamos, elementos compuestos. Está acá la parte de los pistones, está acá la parte de los frenos de disco. Entonces, en la parte de los frenos de disco, ustedes saben que el material, algunos materiales con los que están elaboradas las pastillas, es un material compuesto donde tiene un polímero, ¿cierto? Y tiene, digamos, puede tener un cerámico o puede tener un polímero y puede tener un metal. Entonces, ese material es el que se utiliza para dar las condiciones de agarre a la parte del disco en la parte de los frenos, ¿sí? Los otros materiales, acá está materiales compuestos reforzados por fibras. Este tipo de material compuesto es el que seguramente nosotros estamos más familiarizados, ¿sí? Porque mire, acá entre el ejemplo de los materiales reforzados por fibra, vamos a tener lo que son las fibras de vidrio, las fibras de carbono y las fibras de Kevlar, ¿sí? Si nos damos cuenta, digamos, la propiedad que se potencializa con este material compuesto es la resistencia a la tracción y la rigidez. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Me siento un poco solo. Me gustaría escucharlos. No, profe, Profe, concentrado escuchándolo. Listo, no es se para vayan. Interrumpirlo, pero es que se siente solo. Listo, no se me vayan a dormir, ¿no? No, nada. Profe, una pregunta. Sí, señora. Profe, no, sí, en serio. Profe, ¿la fibra de Kevlar es una poliamida sintetizada? Señora. Es una poliamida. ¿Sí? Sí, es una poliamida. Su fabricación, el origen de la fabricación fue por la empresa DuPont, que digamos fue la que elaboró este material, lo patentó y hoy en día pues ya esa patente ya está libre, ya se fabrica de forma masiva y no únicamente por DuPont. Pero ¿por qué la conoces? ¿Por qué conoces la fibra de Kevlar? No, estaba aquí leyendo, bueno, es que yo sí leyendo un libro que me dieron en el SENA una vez. Sí.
Y aquí dice que posee una excepcional resistencia a la tracción de un torno a los 3,5 GPa. Ah, ok, ok. Esas fibras de Kevlar es como... se pueden utilizar para hacer reparaciones en tuberías. ¿Mm? Ok. Sí, sí. Listo, profe. Bueno, gracias ahí por el Gracias. comentario, por la observación. Una pregunta, profesor, ¿y la espuma es la espuma que utilizan en Estados Unidos para echarle a las paredes? ¿Esa que es también es de plástico o es de... A los moteles, para que no me pase el ruido. Esos espumados esos espumados que usted menciona es lo que son ¿cómo es que se llama? Expandido, poliestireno expandido. Bueno, se me escapa la palabra, no sé si es poliestireno expandido, que es lo que se conoce como icopor, ¿sí? Entonces, este material lo que hace es que se lo suministra aire para que, digamos, quede dentro de la estructura, digamos, una cantidad considerable de aire y unas películas del polímero. Y por eso es que, por ejemplo, el icopor es tan liviano, porque, digamos, la cantidad de poliestireno es muy poca y lo que está contenido ahí es aire, ¿sí? Pero, digamos, este material, ustedes ya saben que es altamente, es decir, es poco biodegradable, ¿no? Se demora muchísimo tiempo en degradarse. Muy buen aislante es. Sí, cuéntame. Se llama espumado estructural. Señor. La forma de llamar a ese polímero es espumado estructural. Espumado estructural, pero bueno, pero es decir, él debe tener, digamos, un nombre asociado, digamos, al nombre químico. El nombre se da porque es parte digamos, del icopor, pero para que dé tanto volumen y sea pues tan liviano es porque ya puede ser oxígeno, pero más viable, entonces es lo que hace que el volumen y sea tan liviano. Ok, listo. Vale, gracias. Entonces, pero entonces ese material no está asociado, digamos, a un material compuesto. Él es un material de tipo polimérico, ¿sí? Porque no hay combinación de un polímero con otra cosa para generarlo. Él es un polímero solito, ¿sí? Lo único es que tiene un proceso de fabricación donde va a estar presente el aire o, como dice el compañero, la presencia de un gas, que en este caso de oxígeno, que va a hacer que se expanda, ¿sí? Pero no es un material compuesto. Sí, señor, lo he escuchado. Profe, ¿la fibra de Kevlar vendía siendo el teflón? No. No, el teflón es un polímero. No, el teflón es un polímero. Ya vamos a mirar qué es la fibra de Kevlar. Entonces, aquí tenemos un material de tipo reforzado por fibras, que es la fibra de vidrio. Si se dan cuenta, digamos, es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrios fundidos a través de una pieza de agujeros muy finos, que al solidificarse tienen una suficiente flexibilidad para ser usados como la fibra. Entonces, esta fibra lo que hace es que se junta la fibra de vidrio, que el vidrio sería un cerámico, se junta con un material epóxico, ¿sí? Con una resina epóxica, y eso es lo que le da. La resina epóxica es lo que le va a dar firmeza, ¿sí? La resina es la que le va a dar, digamos, la parte mecánica a esa constitución de fibra de vidrio. Dice que es un buen aislante térmico, es inerte a ácidos, soporta altas temperaturas y es el más usado porque tiene un costo relativamente bajo. Entonces aquí vemos algunos elementos que son fabricados con fibra de vidrio. Entonces toda esta parte de las tinas, toda esta parte de los elementos de jacuzzi, ¿sí? Esta parte de los deportes acuáticos, muchas embarcaciones ya son elaboradas con fibras de vidrio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de las fibras de carbono. Estas son un poco más especializadas, tienen, digamos, una altísima resistencia y son muy buenas, muy tenaces, y eso es lo que le confiere, digamos, unas características óptimas,
para ser usadas en la industria aeroespacial, ¿sí? Entonces, varios elementos o partes de las aeronaves que van al espacio están fabricadas con fibra de carbono. Yo se lo mencionaba también en la parte de las bicicletas de alto desempeño. Entonces, son materiales que en este caso tienen un mayor costo o tienen un costo elevado en comparación con las fibras de vidrio. Entonces, aquí tenemos, digamos, estos elementos, partes de vehículos que están fabricados con fibra de carbono, pues eso le va a dar una buena resistencia, le va a dar menor peso y le va a dar un mejor desempeño al vehículo. De hecho, muchas partes o elementos de un vehículo ya son fabricadas con fibra de vidrio, ¿sí? Toda esta parte de los jumpers o lo que se conocen como las defensas de los vehículos, están elaboradas con fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos que ya como tal tienen, digamos, esta configuración. ¿Qué ha hecho eso? Ha permitido rebajar costos en la parte de los vehículos, ha permitido aligerar el peso del vehículo, es decir, reduciendo, digamos, el peso, pues el consumo de combustible va a disminuir, pues los hace más eficientes. Y desde el punto de vista de la accidentalidad, pues va a tener, digamos, una disipación de la energía. Lógicamente se va a destruir el carro, se va a dañar la pieza, pero va a tener un menor impacto el piloto desde el punto de vista de sufrir alguna afectación a su integridad física. Y aquí estaba las fibras de aramida o Kevlar, las que mencionaba, digamos, la compañera. Y entonces dice que el nombre genérico de las fibras de poliamida aromáticas son llamadas también Kevlari, que fueron fabricadas por DuPont, que es una empresa gringa, una empresa americana, y que se conocían como el Kevlar 29 y el Kevlar 49, que en su momento, lo que le mencionaba, estaban protegidos bajo invención, tenían una patente y no podían ser utilizadas, pues fabricadas por otra compañía diferente a DuPont. Hoy en día ya ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Patentes, gracias. Patentes ya no están vigentes y entonces ya hay otras compañías que lo fabrican. ¿Cuál es la propiedad de estas fibras de aramida? Que tienen una alta resistencia a la tracción, baja densidad y una muy buena resistencia al impacto. Pues esta suple una debilidad que tienen las dos anteriores, ¿sí? O sobre todo la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, digamos, es buena desde el punto de vista mecánico, pero es muy mala al impacto. Entonces, al impactar la fibra de vidrio, se va a quebrar, ¿sí? Se va a alterar, se va a dañar. Entonces, esta Kevlar o estas fibras de poliamida van a, digamos, a ayudarnos mucho en estas características y en estas condiciones. Ya entonces vamos para la clasificación de los materiales compuestos laminares. Entonces, como se dice acá, aquí son capas de materiales unidos por un adhesivo orgánico. ¿Qué propiedad potencializan? La resistencia a la rigidez, la resistencia a la corrosión y tienen un bajo peso. Entonces, aquí vemos en la imagen, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen cómo, digamos, está fabricada este material compuesto de tipo laminar. Entonces, mira, aquí tienen un material metálico que es el aluminio, ¿sí? Aquí tiene el polímero de aramida, lo que hablamos ahorita, el Kevlar, aluminio, el Kevlar, aluminio. Entonces, esta configuración me va a generar tener, digamos, una estructura muy resistente, muy buena. Entonces, cuando yo tengo, digamos, esta configuración de aluminio y poliamida, es lo que se conoce como un material ARAL, A-R-A-L-L, laminado de aramida y de aluminio, ¿cierto? De ahí vienen las iniciales, aramida, ¿sí? Y aluminio. Y aquí puedo tener también un laminado donde voy a tener el aluminio, pero reemplazo las fibras del polímero aramida por fibras de vidrio. Y entonces voy a tener un glare, un material glare que se conoce, digamos, con ese nombre.
Y aquí finalmente tengo una clasificación de material compuesto tipo sándwich. Entonces, como su nombre lo dice, va a estar atrapado en medio de dos elementos, un elemento diferenciador, un elemento C, que me permite tener resistencia, rigidez, bajo peso. Y ojo, estos materiales se usan mucho para esta parte que dice acá, absorber vibraciones o sonidos. Entonces, son los materiales compuestos que se utiliza para hacer la insonorización de cabinas, ¿sí? Cuando se quiere insonorizar alguna cabina o algún elemento, un estudio de grabación, una cabina para hacer la parte de los exámenes auditivos, o cuando se quiere, digamos, aislar un proceso que me genera ruido para mitigar, digamos, el impacto ambiental por efecto del ruido que puede generarse. Aquí hay un buen ejemplo de lo que es un material de tipo compuesto asociado, digamos, a un tipo sándwich, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que un material de vidrio, que sería un cerámico, un material de poliuretano, ¿sí? Que me da, digamos, la parte de la adhesión, y un material policarbonato. Estos dos son polímeros, ¿cierto? Un polímero y un cerámico. Y ese material compuesto es el que me permite, por ejemplo, la fabricación de las ventanas de los aviones, ¿sí? Entonces, toda la ventanería de las aeronaves está elaborada a través de este material compuesto, que tiene, digamos, propiedades ópticas, me permite visualizar y poder ver qué hay en la parte externa, y también me da toda la parte de resistencia mecánica, resistencia, digamos, al impacto, al rozamiento, a todas las corrientes de aire que pueda experimentar, digamos, una embarcación estando en vuelo, ¿sí? Entonces, este es un buen ejemplo de un material compuesto tipo sándwich. Hasta la anterior diapositiva hicimos todo un recorrido de analizar las características, las propiedades de los materiales en función de materiales de tipo metálico y aleaciones, de tipo cerámico, de tipo polimérico y los materiales de tipo compuesto, ¿cierto? Esas son la clasificación de tipo de materiales. Ahora, aquí en esta diapositiva hay una clasificación funcional, es decir, de cómo funcionan los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos damos cuenta que vamos a ver materiales funcionales para la parte aeroespacial, materiales que tienen funciones biomédicas, materiales que tienen funciones electrónicas, materiales que tienen funcionalidad en la parte de las tecnologías de energía y medio ambiente, materiales que tienen funciones magnéticas, funciones ópticas. Aquí se habla de funciones inteligentes como el nitinol. Estos materiales inteligentes no es otra cosa que ellos recobran su forma, es decir, yo tengo un material que tiene una forma y por algún proceso, alguna condición, tiene que deformarse, él vuelve una vez pasa el estímulo a su condición inicial. Entonces, eso es lo que se conocen como materiales inteligentes que recompran, digamos, su conformado inicial. Y están los materiales de funcionalidad estructural. Estos son los que, digamos, nosotros conocemos más. Estos estructurales son los que están masivamente más usados. Entonces, aquí en la parte estructurales están pues toda la parte de los aceros con la que se hace la parte de las obras civiles, las edificaciones, los puentes. Está todo el material estructural desde el punto de vista aluminio, ¿sí? Todas las aleaciones que están asociadas al aluminio para la fabricación de aeronaves. Está toda la parte de fibras de vidrio, que ya también estructura, la parte de concreto, la parte de la madera. En la parte aeroespacial están materiales de aleaciones que se conocen como superaleaciones asociadas al aluminio. Son materiales que van a resistir, digamos, las condiciones que hay en el espacio desde el punto de vista de las diferencias de presiones de atmósferas que pueden haber, toda la parte de gases que pueden existir en la parte del espacio, así como las condiciones de temperatura que pueden presentar. En la parte biomédica, pues aquí relacionan aquellos materiales con los cuales a veces se apoyan las cirugías de tipo de reconstrucción ósea, ¿no? Es decir, cuando hay un quiebre, una fractura de alguna parte ósea,
por lo general para hacer la unión nuevamente y se recupere ese tejido óseo, lo que se hace es colocar platinas, ¿sí?, de algún material como las aleaciones de titanio o de aceros inoxidables, porque digamos estos, el organismo no las rechaza, las tolera, y ellas no se van a degradar químicamente por los fluidos corporales, por la sangre, por el plasma. Entonces son aptos para generar, digamos, estas actividades biomédicas. Los electrónicos, aquí están los semiconductores, entonces acá están lo que son los silicios, ¿sí?, los aluminios, los cobres, los galios, los arsénicos. Entonces toda la parte de la electrónica que utiliza estos materiales. En la parte de energía y medio ambiente, mira, acá aparece otra vez un cerámico de tipo ingenieril, los óxidos de circonio, materiales que están asociados a la parte de la construcción y elaboración de los paneles solares. En la parte de magnéticos, pues toda la gama de los hierros, ¿cierto? Los ferromagnéticos, ¿sí? Aquí están materiales que presentan características magnéticas, es decir, fuerzas de imantación. La parte óptica, ya los mencionamos, los óxidos de silicio, con la parte que se fabrican los vidrios, las ventanas, algunos polímeros con la que a veces se fabrican los lentes, lo que llamamos nosotros gafas, ¿sí? Entonces aquí hay una clasificación de los materiales según la funcionalidad. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clasificaciones de materiales según la función. ¿De acuerdo? Digamos, eso es bien interesante e importante. Muchachos, ¿alguna pregunta, duda? Todo lo que el profesor nos enseñó, aquí la imagen nos está diciendo. Una pregunta, profe, las diapositivas, ¿ustedes nos las envían por correo para repasar? Que no se note la casa de papel. Sí, entonces aquí las diapositivas, yo les puedo compartir el video, es decir, todo lo que hablamos hoy, y también les puedo compartir las diapositivas. Los videos los estoy subiendo prácticamente al siguiente día, entonces seguramente el día de mañana yo le aviso a Brigitte cuando ya esté generado el video y esté en YouTube para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan compartir de pronto con alguno de sus compañeros que no ha podido de pronto visualizar. Espere, me voy acá a la página. Un momento. En este momento, digamos, ya voy a detener la grabación.